¿Has jugado al teléfono descompuesto? También. Al teléfono descompuesto. Creo que todos hemos jugado el teléfono descompuesto. Y sabemos cómo termina. Y nos llena de risas ver cómo el mensaje original se distorsiona y llega al último de los participantes totalmente distorsionado. Y es un juego que nos divierte. Pero, ¿qué pasa si es la iglesia la que está jugando teléfono descompuesto? Porque ha distorsionado el mensaje del Evangelio. Porque hemos transmitido, añadiéndole o quitándole al Evangelio, y al final el mensaje ya no es el de Cristo, es el de los hombres. Y eso no nos puede dar risa. Eso nos tendría que dar dolor. Estamos atentando contra la autoridad de la palabra de Dios. La iglesia no mantiene una unidad en la palabra de Dios, no encuentra en la palabra de Dios la suficiencia que necesita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en lo individual juzgamos qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué quiero hacer, qué me conviene hacer, esto no, esto sí, le quito, le subo, le bajo, con estos me junto, con estos no me junto. Ese no es el mensaje del Evangelio. Y es triste. ¿Por qué? Porque atentamos contra la suficiencia del sacrificio de Jesucristo. ¿Qué necesitamos para creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador? ¿Qué más necesitamos para reconocer a Cristo como la autoridad, el que gobierna nuestras vidas? Los escribas y fariseos fueron con Jesús y le dijeron: danos una señal del cielo. Los estudiosos de la Biblia fueron con Jesús y le dijeron: danos una señal del cielo para que creamos en ti. Y Jesús les dijo: la generación maldita pide señal, pero la señal no es otra que la de Jonás, porque así estará el Hijo del Hombre 3 días en el sepulcro. ¿Cuál es la señal? Cristo, su sacrificio, su muerte, su resurrección. No hay más señal. En 1 Corintios 1:22 Pablo establece: porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos, según esta perspectiva, buscan manifestaciones milagrosas o señales como prueba de la verdad de Dios. Hazme una señal para que yo crea en ti y me someta a ti. En tanto que los griegos buscan un entendimiento lógico, humano, filosófico de la verdad de Dios para poder creerla. Dame razones para creer en Dios. Muéstrame que verdaderamente Dios existe. ¿Tú qué pides? ¿Señales o conocimiento para creer en Dios? Pero mientras pedimos señales o conocimiento, le decimos a Cristo que su cuerpo roto en la cruz no es suficiente. Necesito algo más para creer en ti. Vea Gálatas 2, versículos 14 al 18. Gálatas 2, versículos 14 al 18. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos:
Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Oremos. Padre, te bendecimos y te damos gracias porque eres tú el que nos convocas. Nos convocas para escuchar tu palabra. Nos convocas para confrontar la verdad de tu palabra, tu verdad santa, eterna, suficiente, autoritativa, con nuestra manera de pensar, de hablar, de vivir. Padre, danos un corazón que se goce en la suficiencia de tu palabra, que se deje guiar por ella para honrar tu santo y bendito nombre. Ponemos en tus manos este mensaje. Guíanos en una correcta interpretación, guíanos en un correcto entendimiento, guíanos en una correcta aplicación de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Aquí en Gálatas 2, 14 al 18 estudiaremos 3 evidencias de la suficiencia del Evangelio que nos exhortan a obedecer a Cristo. 3 evidencias de la suficiencia del Evangelio que nos exhortan a obedecer a Cristo. El Evangelio es suficiente por su origen. Es la verdad de Dios. Dice el versículo 14, pero cuando vi, esto nos remite a los versículos 11 al 13, de cuando Pablo confrontó directamente cara a cara a Pedro, porque lo que hacía Pedro era de condenar. Y lo vimos la semana pasada. Pablo no se guió por chismes, Pablo lo vio con sus propios ojos. Pablo afirma haber visto personal y directamente lo que Pedro y los judíos a los que considera hipócritas habían hecho. Y dice Pablo, cuando vi que no andaban con rectitud. Aquí el vocablo griego andar con rectitud es una sola palabra, ortopodeo. Ortopedista, ¿te suena el nombre? Significa seguir derecho por el camino. Eso es lo que significa ortopodeo. Seguir derecho por el camino, con la implicación de actuar, de vivir rectamente, con integridad. Cuando vi que Pedro y los demás judíos no andaban en integridad, fue cuando encaré a Pedro. Qué importante es la integridad. Ante los hombres podemos parecer íntegros, veraces, pero solo Dios sabe si lo somos. A los hombres los podemos engañar, pero a Dios no. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? El limpio de manos y puro de corazón. Puro de corazón. La integridad no es intelectual. La integridad es en el corazón. Estoy andando, viviendo, caminando en la rectitud de la palabra de Dios. El hombre más sabio, Salomón, escribió en Proverbios 19: el que camina, el que vive una integridad anda confiado, mas al que pervierte sus caminos será quebrantado. Todo lo oculto ha de salir a la luz. Todo lo oculto ha de salir a la luz. Y cuando sale a la luz lo oculto, se muestra que no somos íntegros. Y entonces somos quebrantados por Dios.
una oportunidad para arrepentirse, para reconocer el pecado, para confesarlo y para regresar al camino de justicia en el que Él nos puso cuando nos dio vida nueva. Y dice Pablo que no andaban rectamente en cuanto a la verdad del Evangelio. En cuanto a la verdad del Evangelio tiene la implicación de que no andaban caminando hacia la verdad del Evangelio, no andaban relacionados con la verdad del Evangelio. Oye, pero Pedro tenía conocimiento del Evangelio. Están en la iglesia en Antioquía y los judíos que han seguido a Pedro tienen conocimiento del Evangelio. ¿Por qué Pablo dice que no andaban en cuanto a la verdad del Evangelio? Bueno, porque Pablo está señalando que no importa cuánto sepas del Evangelio, si no vives el Evangelio, no andas rectamente delante de Dios. Podemos predicar el Evangelio, podemos recitar el Evangelio, pero si no vivimos el Evangelio, no caminamos en rectitud, en integridad de corazón delante del Señor. Y se los he dicho muchas veces, el Señor no nos va a hacer un examen de Biblia, de cuántos versículos te sabes, a ver qué dije en el Salmo 23, qué dije en Juan 3:16, no. ¿Por qué me llamaste Señor y no me obedeciste? ¿Por qué? Al apartarse de sus hermanos gentiles, Pedro y los judíos que los secundaban se separaron de la recta palabra de Dios y optaron por seguir un camino espiritual torcido. Cuando tú y yo y todo genuino creyente no se somete a la autoridad del Evangelio, se aparta del Evangelio. Cuando le agregamos lo que creemos, cuando le agregamos lo que queremos, cuando le agregamos tradiciones, ritos, sin analizar si tienen fundamento bíblico, nos estamos apartando del Evangelio. Así llenemos esos caminos con versículos bíblicos, con etiquetas, con pescadito en el coche, con vocabulario bíblico. No. La confrontación es, ¿estamos viviendo el Evangelio? ¿Estoy obedeciendo el Evangelio? ¿En qué áreas de mi vida me estoy apartando del Evangelio? Muy simple, en las que no queremos obedecer, en las que no me someto a la autoridad del Evangelio. Me estoy apartando del Evangelio, estoy creando yo otro Evangelio. Aunque venga a la iglesia, aunque lea la Biblia, aunque ore, aunque repita versículos. No es eso. Estamos siendo como Pedro y como los judíos, y como les dijo, los calificó Pablo, hipócritas, simuladores. La falta de Pedro y de los que seguían a Pedro era grave. Están atentando contra la verdad del Evangelio, contra la verdad de Dios. Le estamos diciendo a Dios, tu verdad no es suficiente, tu verdad no me llena. Yo quiero acomodarla a mis intereses. Lo vimos, Pedro tuvo temor de los judaizantes y por eso dejó de participar con los gentiles, porque tuvo temor del hombre, pero no temor de Dios. Pedro nunca recapacitó que su ejemplo sería una piedra de tropiezo para los creyentes. Los apartaría de la verdad del Evangelio. Y hagamos una pausa aquí, hermanos. Nuestro ejemplo, en nuestra manera de vivir, ¿es una piedra de tropiezo para los que viven con nosotros? ¿Estamos desviándolos del camino de la justicia, de la rectitud, de la santidad, de la pureza, de la suficiencia de Cristo? Porque yo acomodo el Evangelio a mi conveniencia. Una cosa es no entender algo y buscar entenderlo en oración, escudriñando la Escritura, y otra cosa es vivir acomodando el Evangelio a nuestro estilo de vida. No.
No puedo acomodar el evangelio a mi estilo de vida. La transformación del corazón es que el corazón se conforme al evangelio y no al revés. Y no al revés. Y conformamos el evangelio a nuestro estilo de vida cuando nos justificamos en por qué no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Es que difícil, no, imposible, no, conmigo no cuenten. Entonces, ¿haces lo que tú quieres o haces lo que quiere Dios? Y es ahí donde somos simuladores. Entonces, se apartaron de la verdad del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Sí, ya sé que todos se lo saben. Las buenas nuevas de salvación, pastor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Explícaselo a un niño de 8 años. ¿Qué es el evangelio? ¿Dónde está el evangelio? ¿Cómo entiendo el evangelio? Juan dice en su evangelio que en el principio era el verbo, el logos, la palabra. Y la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Después de esto, si te preguntan qué es el evangelio, ¿qué dices? Cristo. Cristo es el evangelio. Cristo es el evangelio hecho hombre, hecho carne. Cristo es la verdad de Dios. ¿Por qué me tengo que someter al evangelio? Porque así me someto a Cristo. Y cuando no me someto a Cristo, me desvío del camino de Cristo. Y Jesús dijo: llevad mi yugo, unidos a mí, para hacer sendas derechas. No puedo hacer sendas derechas separado de Cristo. No puedo. Si nuestra vida se graficara, ¿mostraría sendas derechas en todas nuestras relaciones? Entonces hagamos una reflexión. ¿Tengo una senda derecha en mi relación con Dios? Esa es la primera. Si no tengo una relación con Dios activa, dinámica, permanente, para someter mi corazón a su verdad, para vivir su verdad y proclamar su verdad, entonces estoy siguiendo otro camino. ¿Cuál camino? El de la religión. El de la religión. Y después síguele así. ¿Cómo está tu relación matrimonial? ¿Es una senda derecha que sigue la verdad de Dios? ¿O parecen las curvas de Tolantongo? ¿Sí? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está tu relación con tus familiares de carne? ¿Cómo está tu relación en la iglesia? ¿Cómo está tu relación con tu jefe, con tus empleados? ¿Cómo están tus relaciones interpersonales? ¿Son sendas derechas que muestran la verdad de Cristo? ¿O son caminos interrumpidos? Porque hasta aquí es la verdad de Cristo, pero después agarramos el segundo piso porque esa es mi verdad. Y después bajamos y después subimos. Y el problema es que los que vienen detrás de nosotros nos siguen y creen que eso es el evangelio. El segundo punto: el evangelio es suficiente por su autoridad. El evangelio es superior a la ley. Regresando a Gálatas, dije a Pedro delante de todos. ¿Quiénes son todos? Judíos y gentiles en la iglesia en Antioquía. Debido a que lo que hacía Pedro y los judíos que lo seguían era una afrenta pública a los cristianos, Pablo lo resiste cara a cara y le dice delante de todos. Qué momento tan difícil para Pablo. Debe haber sido muy difícil al saber quién era Pedro, el más destacado de los discípulos de Jesús. Pero a pesar de lo difícil que podía ser la figura de Pedro, Pablo lo hizo porque es más importante la verdad que la investidura de los hombres. Es más importante la verdad que lo que dice mi papá, si lo que dice mi papá es contrario a lo que dice la Escritura.
Es más importante lo que dice Cristo que lo que dice mi mujer, si lo que dice mi mujer no está apegado a la verdad de Dios. Y viceversa, es más importante lo que dice mi marido si está apegado a la verdad de Dios. Si no está apegado a la verdad de Dios, yo me tengo que apegar a la verdad de Dios. No se trataba de una cuestión de conducta personal o simplemente de un pecado personal de Pedro. Era un asunto grave. Estaba torciendo la verdad del Evangelio. Estaba torciendo la verdad del Evangelio. Por eso fue una reprensión pública, una reprensión personal. Se dirigió directamente a Pedro. Pablo le amonestó delante de todos y desenmascaró su hipocresía ante todos. No sabemos si Pablo, no nos dice el texto, fue primero con Pedro y lo exhortó en privado. Pero Pablo escribió a Timoteo en 1 Timoteo 5:20 que los que persisten en pecar deben ser reprendidos delante de todos, para que los demás también teman. Y los comentaristas coinciden. El pecado público requiere la reprensión pública. No era un pecado privado de Pedro, era un pecado delante de toda la iglesia. Por lo tanto, lo atendieron delante de toda la iglesia. Y Pablo le dice a Pedro: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¿Por qué? ¿Por qué te contradices, Pedro? ¿Por temor al hombre? ¿Por eso te acomodas para sentir tú una seguridad personal, individual, sin importarte la iglesia, la verdad de Dios, sin importarte Cristo, porque lo que te importa eres tú mismo? La condena de Pablo fue directa, fue concisa, fue precisa y fue maciza. Pablo le recordó a Pedro su experiencia con Cornelio. Vea el libro de Hechos capítulo 10. Vea el libro de Hechos capítulo 10, versículos 9 al 14. En Hechos se refiere que Dios tiene una aparición con Cornelio y le dice que vaya y busque a Pedro. Y Cornelio envía a unos hombres a buscar a Pedro. El versículo 9 nos dice: al día siguiente, mientras ellos iban, estos hombres, que enviados por Cornelio, iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino una voz del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, reconoció la voz, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro era un hombre espiritual, estaba orando, reconoció la voz de Dios, pero no quiso obedecer a Dios. Antepuso la religiosidad, antepuso los ritos religiosos, antepuso las tradiciones judías. No, Señor, yo no he hecho eso jamás, no lo voy a hacer porque tú me lo dices. Ah, caramba, entonces ¿quién esperas que te lo diga? Pedro visita a Cornelio. Ahora vea los versículos 27 al 28. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Perdón, el versículo 27, déjenme ir a Hechos porque copié el mismo versículo. Bueno, sabemos la respuesta que le dio el Señor a Pedro: no llames inmundo, ¿sí?, lo que Dios ha limpiado. Y ahora el versículo 27,
conversando con él, entró, ya estando con Cornelio, halló a mucha gente reunida. Entonces Pedro les dijo: ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. A ningún hombre. Por eso Pedro se juntaba con los gentiles, comía con los gentiles, convivía con los gentiles, y por eso Pablo le dice: tú dejaste las tradiciones judías para vivir como los gentiles. Entonces, ¿por qué ahora quieres que los gentiles asuman, acojan y vivan las tradiciones judías? Eso no es posible. Es una contradicción. Eso atenta contra la verdad del Evangelio. Pablo no tenía deseo alguno de enseñorearse de Pedro o elevar su propia reputación a costa de otras personas. Su motivo no fue humillar a Pedro, sino corregir un error serio que había ocasionado la caída de muchos otros creyentes. Hasta Bernabé había caído. Pablo no podía tolerar que se atentara contra la verdad, contra la integridad, contra la autoridad y la suficiencia del Evangelio. Lutero señala: a partir del ejemplo de Pedro, los gentiles no podían evitar sacar la conclusión de que la ley era necesaria para la salvación. No, la ley no era necesaria para la salvación. Pero Pedro lo estaba haciendo así y estaba confundiendo a muchos. Y hoy la iglesia está confundida porque no se respeta la autoridad, la pureza, la suficiencia del Evangelio, y rellenamos con tradiciones humanas, y los creyentes no saben por qué en esta iglesia se hace esto, por qué en esta iglesia se hace esto otro, por qué esta mira acá. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La que se somete a la autoridad del Evangelio, la que respeta la suficiencia del sacrificio de Cristo, la que busca soportar la verdad a pesar de la adversidad que lleve el vivir la verdad. Ese es el Evangelio verdadero. No el que te hace sentir cómodo, no el que te hace sentir bien, no el que te engaña diciendo que eres hijo de Dios y que no vas a tener enfermedades ni escasez, y si las tienes es porque tienes pecado no confesado. No. El Evangelio es el que te confronta y te dice: aquí estás pecando, corrígelo. Ese es el verdadero Evangelio. Jesucristo dijo: es necesario que se predique el Evangelio del arrepentimiento. En donde no se llama al arrepentimiento es porque no se convencen de pecado. Sin convicción de pecado no hay arrepentimiento. Llegamos al último punto. El Evangelio es suficiente por sus efectos. Justifica al pecador. Ya vimos por su origen, es la verdad de Dios. Ya vimos por su autoridad, es superior a la ley. Superior a la ley. Jesucristo dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Qué significa eso? ¿Que ya no está vigente la ley? Bueno, hay partes de la ley que ya no está vigente. Los sacrificios ya no están vigentes. Las fiestas ceremoniales ya no está vigente. El diezmo ya no está vigente. Sí. De los 10 mandamientos, 9 son vigentes. Hay uno que no. Pregunta de examen para los estudiantes de teología: ¿cuál es el único mandamiento del decálogo que no está vigente? ¿Sí? Y buscan a los estudiantes de teología. ¿Sí? El sábado ya no está vigente. ¿Sí? Lo vamos a ver aquí en Gálatas. Nadie te juzgue por comida o bebida, ya no hay restricciones alimentarias. Por días de fiesta, lunas de reposo, ya no hay ceremonias festivas. Pero todavía está vigente: no mentirás, no adulterarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos delante de Jehová, no codiciarás. Todos esos están vigentes. Y entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Lo que quiso decir Jesús es: si tú crees en mí,
si tú confías en mí, si tú me recibes como el Salvador de tu vida y como el Señor de tu vida, porque estás unido a mí, tú cumples la ley. Eso es lo que significa. Hoy todo genuino creyente cumple la ley en Cristo. Y por eso está vigente estos mandamientos. No tenemos derecho a adulterar. Es más, ¿qué es un adúltero? Un adúltero es uno que no está satisfecho con lo que tiene. Pero fíjense, cuando el adúltero es descubierto por su mujer o por su esposo, porque la identidad de género hoy es parejo, ¿verdad? No, pero perdóname, no lo vuelvo a hacer, no te quiero dejar, yo te amo a ti, eres lo máximo para mí, no me abandones, no me dejes, ¿sí? Ahí está. ¿Quieres seguir con tu esposo, con tu esposa? Pero no te satisface tu esposo y tu esposa y por eso buscas otra cosa fuera de. Esto es lo que estábamos viendo aquí gráficamente. No te satisface Cristo y adulteras, queriendo agregarle a Cristo otras cosas. Ahorita las vamos a ver. Sí, no, pero yo sí soy cristiano. O sea, no me desligo de Cristo. Pero engañas a Cristo, traicionas a Cristo, eres un adúltero en tu relación con Cristo. ¡Qué incongruencia! ¡Qué incongruencia! Versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento. Nosotros se emplea 4 veces en los versículos 15 al 17 y se refiere a Pablo, a Pedro y por extensión a los demás judíos cristianos presentes. Y lo primero que hace Pablo es confrontar a Pedro en cuanto a su origen. Nosotros somos judíos por naturaleza. Y eso traía una implicación teológica muy fuerte. En Romanos 9:4, Pablo escribe con relación a los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Estos son los beneficios de ser judío: la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Por qué? Porque Dios primero se reveló a los judíos. Entonces ser judío era algo sumamente importante. Tú y yo y los judíos que están aquí somos judíos de naturaleza. ¿Cuál es la implicación práctica? Digo, están muy bien los privilegios, pero ¿cuál es la implicación práctica? Nosotros como judíos sabemos mejor que nadie lo que significa vivir por el sistema de la ley. Conocemos la ley como forma de vida y sabemos que implica vivir siempre en función de las exigencias de los ritos y las regulaciones de la ley, apresados por la ley. No te engañes, Pedro. Tú sabes lo que es vivir bajo la ley. Y dice Pablo, y no pecadores entre los gentiles. ¿Qué significa? ¿Que los judíos no eran pecadores? No. En el contraste que está haciendo aquí es, los que eran judíos de nacimientos estaban bajo la ley. Los gentiles estaban fuera de la ley. Para los judíos, los gentiles eran pecadores porque no tenían los beneficios de los judíos. Y por eso decían, ¿quieres tener los beneficios de los judíos? Hazte judío. Y eso eran los prosélitos, gentiles que querían abrazar el judaísmo y tenían que seguir un proceso para ser admitidos dentro del pueblo judío. Los prosélitos. Pablo está contrastando el pensamiento judaizante, que entendía que los judíos eran justificados por herencia y por cumplir la ley. Eran justos porque estaban dentro del pacto con Abraham, en tanto que los gentiles estaban fuera del pacto y fuera de la ley. No podían ser justificados si no se volvían judíos. Versículo 16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo. Aquí Pablo le dice, si somos judíos, sabemos que vivimos bajo la ley, todo lo que nos marcó la ley lo hicimos, pero sabiendo, Pedro, tú y yo sabemos, no nos engañemos, y los judíos que están aquí, que han creído en Cristo, saben, tienen conocimiento, tienen comprensión
de que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo. No te hagas el tontito, Pedrito. ¿Sí? La justificación solo es por fe en Jesucristo. No es por cumplir las obras de la ley. El término justificar es un término legal que indica el veredicto favorable dado a quien, habiendo sido juzgado en un tribunal, es declarado inocente. Todos los cargos han sido desechados. Toda la deuda ha sido pagada. Es declarado inocente. No es inocente. No es que no haya cometido esas faltas. No es que no haya adquirido esa deuda. Es declarado inocente porque Cristo pagó esa deuda. Bíblicamente, la justificación puede definirse como el acto de gracia de Dios por el cual, tan solo sobre la base de la obra mediadora que Cristo realizó, Dios declara justo al pecador que acepta por fe a Cristo y se somete a su voluntad y a su señorío. La gracia de Dios declara justo al pecador que reconoce a Cristo como Señor y Salvador. La gracia divina no hace justo a nadie. Esto implica que ningún creyente es justo o impecable. Es un pecador al que le fue retirada la culpa de sus rebeldías y le fue atribuida la justicia perfecta de Dios por someter su vida a Jesucristo. Pablo le está diciendo sencillamente a Pedro: nosotros, los que somos judíos de origen, consideramos a los gentiles como pecadores, despreciables, porque no se sujetan a la ley ni la conocen. Pero nos damos cuenta de que las obras de la ley no sirven para que Dios pueda declararnos justos, debido a la razón de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Estamos hablando de la ley mosaica, el pacto mosaico, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de la ley? Bueno, 4 propósitos. Primero, mostrar la santidad de Dios. Segundo, mostrar la pecaminosidad del hombre. Tercero, mostrar la imposibilidad del hombre de llegar a Dios por méritos propios. Cuarto, mostrar la necesidad de un Salvador para reconciliar al pecador con la santidad de Dios. Esos son los 4 propósitos de la ley. Toda la ley apunta a Cristo. La ley se compone de 3 tipos de leyes: ley moral, la ley moral, que vulgarmente se conoce como los 10 mandamientos, pero contiene más de 10 mandamientos; la ley ceremonial, que son las fiestas y los sacrificios; y la ley civil. La ley moral y la ley ceremonial apuntan a Jesucristo. La ley civil también regía las relaciones entre los judíos, que tenían que adorar a Dios y someterse a la autoridad de Dios, y tenían que amar a Dios y tenían que amarse entre ellos para cumplir con la ley de Dios. Toda la ley apunta a Jesucristo, y Pablo lo dice en Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie puede cumplir la ley. Nadie es salvo por cumplir la ley, porque toda la ley apunta al mediador, al Mesías, a Cristo. La fe en Jesucristo no es un mero reconocimiento intelectual del hecho de que Jesús murió y resucitó, y murió por el pecado y resucitó al tercer día. Sí, intelectualmente podemos estar conscientes y convencidos de eso. La fe en Jesucristo no es una confianza personal en que Cristo me soluciona toda la vida, en que Dios tiene el control de todo, en que soy cristiano porque he declarado con mi boca que Cristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. No. La fe en Cristo es el compromiso total, una rendición de vida plena a la autoridad de Cristo, una rendición de la voluntad propia a la voluntad de Cristo.
si no nos rendimos a la voluntad de Cristo, no podemos jactarnos de decir que somos cristianos. No podemos. No es por obras, no es por activismo. Mateo 7, 21 al 23. En tu nombre prediqué, en tu nombre hice esto, en tu nombre di clases, en tu nombre eché demonios, en tu nombre puse sillas, en el sonido, en la escuela dominical, en el coro, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Yo nunca te conocí. ¿Nunca tuviste una relación conmigo? ¿Nunca me tomaste como tu Señor y como tu autoridad? ¿Nunca me obedeciste? Todo eso lo hiciste por ti, pero no por mí. Hacedor de maldad. Cuidado con el autoengaño. Regresando a Gálatas, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, le dice Pablo a Pedro, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pedro, nosotros que éramos judíos de nacimiento, que vivimos en la ley, fuimos salvados por creer en Cristo y no en la ley. Fuimos salvados por creer en Cristo. Y si nosotros como judíos no podemos ser salvos por la ley, ¿cómo podemos esperar que los gentiles sean justificados, sean salvos por cumplir la ley? ¡Qué incongruencia! ¡Qué incongruencia! Oye, pastor, pero ¿cómo sabemos que Pedro era cristiano? Bueno, vea Hechos 4, versículos 11 y 12. Pedro fue arrestado con Juan por predicar el evangelio y fue llevado ante los sumos sacerdotes judíos, ante el Sanedrín, la autoridad religiosa. Y en el capítulo 4, versículos 11 y 12 leemos, está hablando Pedro: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ah, Pedro, entonces tú creíste en Jesús como tu Señor y Salvador. Ándele, pillín, y ahora ya estás, sí, atentando contra eso. 3 veces aquí en Gálatas 2:16 Pablo declara que la salvación es solo por medio de la fe en Cristo y no por la ley. Y hermanos, este es el punto central del evangelio. La salvación es solo por fe, por medio de Jesucristo, sin adornos, sin lucecitas, sin ritos, sin tradiciones, sin que yo le quite, sin que yo le ponga. Esta es la esencia. Y esto es lo que ha ocasionado tantos conflictos entre creyentes y en la iglesia, por no entender que la salvación es por gracia, por un regalo de Dios. Porque estamos tan acostumbrados a que si te digo, oye, te voy a regalar un coche, ¿de veras, pastor? Sí. ¿Qué me va a pedir? ¿Qué tengo que hacer? Así estamos con Jesús. Te voy a regalar la salvación. ¿De veras, Cristo? Sí, pero ¿qué tengo que hacer? Si tuvieras que hacer algo, ya no es regalo. O tú el día de tu cumpleaños te levantas y le dices a tu esposo o a tu esposa: hey, mi regalo, hey, es mi cumpleaños, mi regalo. Pues no, porque el regalo no depende de nada de lo que hagamos, depende de la voluntad del que lo quiere dar. Y si Dios en su voluntad quiere regalar la salvación, ¿por qué atentamos contra el deseo santo de Dios? Y le decimos: sí, pero ¿qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada más que creer en mí, confiar en mí y obedecerme. Pero la obediencia viene después de recibir el regalo, no antes, porque si fuera por obediencia sería por obras. La obediencia muestra la salvación, no gana la salvación, hace evidente la transformación del corazón. Las obras: muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago. Muéstrame que confías en Cristo por tu forma de vivir. Muéstrame tu fe en Cristo como tu Señor por tu obediencia al Evangelio de Cristo. Y entonces mostrarás que eres un cristiano.
Vemos esta declaración de las tres. Dice, la primera declaración que hace Pablo es general. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La segunda es personal. Nosotros, tú y yo, Pedro, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y la tercera es universal. Por cuanto por las obras de la ley nadie, ningún hombre será justificado. Las tres afirman la misma realidad grandiosa. Versículo 17. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo dice, si los judaizantes están en lo correcto, cuando afirman que nosotros, al buscar ser justificados únicamente en Cristo, así descuidamos la ley, entonces nos volvemos pecadores como los gentiles, porque ya no estamos bajo la ley. Pedro, si tú y yo que declaramos que la justicia de Dios es por fe, ahora por estar fuera de la ley, como dicen los judaizantes, es decir, los judaizantes tienen la razón, es necesario aparte de Cristo los ritos religiosos, entonces hemos sido engañados por Cristo. Cristo es un mentiroso, porque no, la salvación no es solo por fe. ¿Es Cristo mentiroso, hermanos? No. Pero nosotros lo hacemos mentiroso cuando le agregamos a su gracia todas nuestras tradiciones. Todas nuestras tradiciones. Si los judaizantes tuvieran la razón, sería porque Jesús es un mentiroso. Si ellos enseñaban la verdad, Cristo había enseñado una mentira y eso lo convertía en ministro de pecado. No, no, de ningún modo, dice Pablo. Es la negación más enfática que hay en el griego. Me genoito, apréndansela. Cuando venga una tentación que quiera apartarnos de la verdad de Dios, de desobedecer, me genoito, jamás, nunca perezca ese pensamiento. Perezca ese pensamiento. ¿No es verdad que somos como Pedro cuando ponemos cargas en los hermanos para que sean salvos, para que sean cristianos, que ni nosotros somos capaces de llevar? ¿No estamos haciendo a Cristo mentiroso? Cuando yo estaba en el kindergarten del cristianismo, escuché a un pastor decir con sabiduría que le compartieron el evangelio a una persona que por muchos años había estado inmiscuida en la iglesia de Roma y tenía muchos ídolos y muchas prácticas romanas, pero había aceptado genuinamente por fe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y unos hermanos fueron y le dijeron: tienes que echar afuera todos tus ídolos, tíralos a la basura y te venimos a ayudar a romperlos, a destruirlos. Y ella se negó. ¿Por qué? ¿Sí? Y el pastor les dijo: ¿por qué la obligan a hacer algo y no permiten que Dios le revele lo que está mal? Acabamos de leer lo que le pasó a Pedro. Pedro, siendo cristiano, no quería comer cosas inmundas, y fue Dios el que le reveló y le dijo: no llames inmundo lo que Dios ha declarado limpio. ¿Quién se lo reveló? ¿Juan? ¿Mateo? ¿Jacobo? Dios. Pero cuando yo quiero tomar el lugar de Dios y te digo: tú tienes que hacer esto, y si tú no haces esto, porque entonces mira esto, y mira aquello, y mira aquello. Entonces la salvación ya no fue por gracia, ya fue por cumplir requisitos religiosos impuestos por el hombre. ¿Por qué no mejor oramos? ¿Por qué no mejor los instruimos con la Escritura? ¿Por qué no mejor dejamos que el Espíritu Santo los convenza de pecado y no les imponemos nosotros cosas que nosotros no somos capaces de llevar? Porque nosotros podemos no tener ídolos físicos, pero en el corazón no tenemos ídolos y no los seguimos adorando. Entonces, ¿qué diferencia hay? Versículo 18.
Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pedro, Bernabé y otros hermanos de origen judío habían derribado el edificio de la justificación por las obras de la ley, convencidos de que solo es posible la justificación por la fe y volver a construir lo que se había derribado por inservible. Eso era una contradicción. Vas a regresar a lo que no salva. ¿Tan mal te ha ido en el cristianismo que quieres regresar a tu antiguo estilo de vida? Bueno, en lo que mientras Moisés recibía la ley, ¿sí?, el pueblo de Dios se quejaba y decía: estábamos mejor en Egipto. Y Egipto estaban esclavos del pecado. Si tú o cualquier genuino creyente anhela su antigua vida, es porque Cristo no es suficiente. Si tú crees que te iba mejor antes, en el mundo, condenado al pecado, sí, porque en el mundo eres más divertido. Es que el cristianismo es no hagas esto, no hagas el otro, pórtate bien, pon cara de espiritual, ay, mira, ay, sí. Es que no has entendido qué es el evangelio. Y si tú estás anhelando tu vida pasada, es que Cristo no es suficiente para ti. Cuidado. ¿Estás haciendo a Cristo mentiroso? ¿O tú crees que eres salvo y no lo eres? Y a lo mejor no anhelas tu vida pasada, pero te acuerdas de algún pecadillo del pasado y te ríes. Ay, no, todo el mundo lo hacía, pero es error de juventud. Sí, pero tu error de juventud ya tiene 25 años, ¿sí? ¿Te regodeas en tus pecados pasados? Porque era mejor. Entonces no conoces a Cristo, no conoces la verdad y no disfrutas la libertad que Cristo da a quienes confían en Él. ¿Qué lucha entre Pedro y Pablo contra los judaizantes por no sostener la verdad del evangelio, la pureza del evangelio, la suficiencia del evangelio? Hoy la iglesia lucha con judaizantes modernos. ¿Cuáles son esos judaizantes modernos? Ve a Colosenses. Ve a Colosenses, por favor, capítulo 2. Pablo ahí los menciona. El primer judaizante moderno es la filosofía. Colosenses 2, 11 al 17. 2, 11. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él, por la fe en la acción del poder de Dios que los resucitó de los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y los ha quitado en medio clavándolos en la cruz. Habiendo despojado a los poderes y autoridades, se hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Todo esto es gracia. Por tanto, como consecuencia de esa gracia, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. ¡Wow! Les leí el 11, pero me faltó el 8. El versículo 8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vana sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, y ustedes han sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Nadie te desvíe de la verdad del evangelio por la filosofía humana, por lo que creo que es, por tradiciones. No, ese es un judaizante hoy, querer mezclar la sabiduría del hombre con la verdad sabia, eterna, pura de Dios. No. Y lo que les leí después
en el 11 al 17, es el legalismo. La iglesia está llena de legalistas, judaizantes. Y después el tercero, el misticismo. Versículos 18 y 19. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que has visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Ay, lo que vi, el Señor me habló en la noche, tuve esta visión, el Señor me reveló. Mentira. El Señor no revela así. Y despreciamos la palabra de Dios y la autoridad de la palabra de Dios, que dice: Dios ha dicho, así dice el Señor. Y el Señor sigue diciendo solo a través de su palabra, no por experiencias místicas. Y el último, el ascetismo, versículos 20 al 23. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Ay, es que tengo que sufrir y sacrificarme. Y no, Señor, la Coca-Cola ya no la tomo, Señor, en un acto sacrificial para que yo sea más espiritual. Pamplinas. Si tú dejas de tomar Coca-Cola para ser más espiritual, le estás diciendo a Cristo: tu sacrificio no es suficiente. Y eso está llena la iglesia, ¿sí? Que no oigas música del mundo, ¿sí? No, porque no, los espirituales no oyen música del mundo. ¿Y qué oyes? ¿Radio Neptuno o qué oyes? ¿Sí? Que no hagas esto. No, los espirituales no hacen eso. ¿Sí? No, los espirituales no bailan. No, ¿cómo van a bailar? ¿Sí? Uy, sí, pero aquí en la iglesia hasta danzan, ¿sí? Ah, no, allá afuera no, porque no, allá no, ¿sí? Como Pedro, ¿sí? Pero aquí, síguele. Misticismo, ascetismo. La verdadera salvación se caracteriza por un compromiso genuino con la palabra de Dios, por una conducta externa que muestra el resultado de la justicia interna dada por Dios en el corazón, por una adoración apropiada a Dios en espíritu y en verdad, y por mantener adecuadas relaciones personales, para en todo ello mostrar la gloria de Dios. ¿Te acuerdas que te dije qué pedías si señales o sabiduría? Los versículos 23 al 24 de 1 Corintios 1 dicen: pero nosotros, Pablo, los creyentes, dice, predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos que quieren señal y necedad para los gentiles que quieren conocimiento. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, los creyentes, sin importar su origen, su raza, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para vivir bajo la suficiencia de la palabra de Dios. Poder para hacer lo que Dios me manda. Sabiduría para saber cómo debo aplicar la palabra de Dios. Cristo es el Evangelio encarnado. Él es el Salvador profetizado en Génesis 3:15, anunciado por los profetas, narrado por los evangelistas. Cristo afirmó ser de la misma esencia, naturaleza y autoridad de Dios. Yo y el Padre uno somos. Con esa autoridad afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la imagen del Dios invisible, es la plenitud de Dios. Cristo es la verdad de Dios. Cristo es superior a la ley. Él cumple la ley y solo en Él hay salvación. Cristo es suficiente para salvar, santificar y glorificar a quien confía en Él y se deja gobernar por Él. ¿Necesitas algo más?
o Cristo te es suficiente. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te pedimos perdón por cuantas veces hemos querido buscar en otra fuente lo que solo tú nos puedes dar. Te pedimos perdón por querer agregar filosofías humanas, sacrificios, ascetas, por el legalismo, Señor, porque pretendemos ser más espirituales para que nos concedas nuestras peticiones. Perdónanos, Señor, porque todo eso nos lleva a demostrar que Cristo no es suficiente para nosotros, que Cristo no llena nuestra medida, que Cristo no llena nuestros corazones. Perdónanos, Señor, porque hacemos inútil el sacrificio de Cristo en la cruz y creemos que nosotros sabemos más que Él. Danos un corazón humilde, Señor, para reconocer nuestros pecados. Danos un corazón valiente para someternos a la autoridad de tu palabra y ser guiados por tu Espíritu para obedecerla. La victoria tuya nos las has dado. No importa lo que vivamos, que no nos apartemos de la rectitud, de la justicia que viene de ti. Edifica tu iglesia, Señor, y que tu iglesia se someta a tu palabra, porque sólo así podemos mostrarle al mundo que tú eres nuestro Señor y Salvador. Es en el nombre de Jesucristo que te lo pedimos. Amén.